Vamos hoy día con la última clase. Les voy a explicar un poquito en qué consiste lo que es el análisis de sensibilidad. Para este efecto, les pido por favor que lean la lámina que hay a continuación. Y explico. No Profe, entiendo, disculpe, quería se hacerle una metalizó. Dime. que le envié yo un correo ayer, no sé si usted lo ha revisado, ¿Y correos? ¿Por qué? ¿Qué pasó? que quería pedir una recorrección al ejercicio 6 y 5, que me parece que no estuve todos los puntos y me falta una décima para poder aprobar Lo de la el décima ramo. es accidental. Sí, Las décimas son pero accidentales. creo que los puntos que igual estoy apelando, profe, siento que vi la pauta y creo que tengo lo mismo y Muchas no se me veces otorgaron todos los... dicen que tienen lo mismo, pero no tienen lo mismo. Sí, pero Si por quiere, eso vamos a no sé hacer la si... clase más cortita hoy día y después me quedo con los que quieren reclamar. Ya, ya, profe, gracias. Lean la lámina, por favor. Ya, bueno, en lo que hemos visto hasta el minuto, si se acuerdan, siempre estamos comparando un proyecto contra otro. Y eso tiene que ver con lo que se plantea hacia el final de la lámina, en la cual se dice que las opciones disponibles o alternativas disponibles. Siempre usted va a tener la posibilidad, reitero, ya sea de comparar distintas tecnologías, lo que hemos ido haciendo en una infinidad de ejercicios durante el semestre. O bien, en el peor de los casos, recuerde, comparaba contra el mercado capital. Lo segundo tiene que ver con que en el mundo real no existe la plena certeza. Por lo tanto, habrán una serie de atributos o variables que están fuera del control del tomador de decisiones. Eso es lo que conocemos como las variables exógenas, que también lo vieron en optimización. Y tercero, no menos importante, tiene que ver con la tasa mínima atractiva de retorno. ¿Cuál es la tasa que de verdad vamos a exigirle al proyecto dado las características que éste posee? ¿Hay dudas? ¿Hay dudas? No, profe. Entonces la idea es que usted termine lo que es la evaluación y si es que no tiene un software que pueda hacerlo correr en distintas opciones de riesgo, es decir, asignando distribuciones de probabilidad a determinadas variables. ¿A qué variables? Esencialmente se reconocemos o decimos que hay variables que son cruciales. ¿Qué es lo que es eso? Son aquellas que pueden hacer cambiar el signo del banco, de positivo a negativo o de negativo a positivo. Sobre esas variables, lo ideal es que usted termine con un análisis de distintos escenarios. Distintos escenarios. Entonces usted empieza a jugar para cualquier proyecto de inversión, quizás
Dentro de las más relevantes podemos encontrar el precio de venta del producto, la cantidad vendida, el costo variable unitario, la tasa mínima atractiva de retorno, etc. Entonces usted se va planteando en determinados escenarios y va viendo qué cambios podrían ocurrir y a pesar de ello el proyecto puede seguir siendo. ¿Me entiende o no? Sí, profe. Me explico. Si se dan cuenta, el precio de venta del producto o los productos que estamos vendiendo es una variable tremendamente relevante. Entonces, cuando los precios suben, usted fuese capaz de vender a precios mayores, seguramente el van se le va a comportar aún mejor. El problema es, ¿qué ocurre si los precios bajan? Entonces, ¿usted qué es lo que tiene que hacer? Tratar de encontrar aquel precio mínimo al cual usted debe vender a efecto de que el proyecto siga siendo rentable. Análogo con la cantidad vendida, con el costo variable unitario, con la tasa mínima atractiva de retorno y con alguna otra partida que puede ser relevante. En el caso, si se quiere instalar en un mall, seguramente el costo del arriendo del local va a ser relevante. ¿A cuánto podría subir el arriendo para que el proyecto siga siendo bueno? Cuestiones así. Y hay que identificarla, eso es lo primero, identificar cuáles son las variables cruciales. Terminen de leer el texto. ¿Qué es lo recomendable? Bueno, que trabajen en un Excel y parametricen todo lo que sea parametrizado. No. Pero igual les voy a subir un material de esta clase. Esto no entra en la prueba, es un concepto que seguramente lo tienen, lo conocen, porque es equivalente a lo que vieron en optimización cuando vieron, por ejemplo, programación lineal, método simplex, y después hicieron análisis paramétrico o de sensibilidad. Es el mismo concepto el que hay detrás. En ese evento ustedes determinaban cuánto podían cambiar la dotación de recursos, cuánto podían cambiar los coeficientes de costo, las variables de decisión, a efecto de que la base no cambiara, la solución siguiera siendo óptima. Aquí el concepto que hay detrás es exactamente el mismo. Entonces el concepto lo entiendo. Pero claramente no, porque si no les tendría que dar mucho tiempo para que trabajen en Excel, parametricen, empiecen a hacer los cambios. No tiene sentido. Bien, ¿hay dudas? Para que veamos un Excel chiquitito explicativo de lo que estoy diciendo. No hay duda. Entonces aquí un pequeño Excel. Me interesa que entiendan la idea y eso es lo que ustedes después tienen que hacer en la práctica. ¿Están viendo un Excel? Sí, profe. Sí, profe. Ya no sé si alcanzan a ver inversión inicial, valor residual, tasa impositiva, tasa mínima atractiva de retorno. Y aquí estas son las variables que yo, para este ejemplo, asumí como cruciales. La cantidad vendida, el precio de venta unitario, el costo variable unitario. Es un ejemplo muy cortito, si es para que entiendan el concepto, la idea. Entonces, ¿cuál es la idea que usted parametrice? ¿Qué significa parametrizar? Dejar todo expresado en términos de unas celdas. La inversión la rescato de allá arriba, de la celda C3. Los ingresos por venta no es otra cosa que la ponderación de las celdas, al año 1 digo, de 10 por de 11. Entonces está todo parametrizado. ¿Me entiende? El costo de las ventas, la cantidad por el costo variable unitario. Si es que hubiera costo administrativo, le pone el costo administrativo, complique el flujo tanto como quiera, tanto como sea pertinente. Pero aquí está fines explicativos, reitero. Entonces,
¿Cuál es la idea? Déjeme ver. Perdón, ¿cuál es el 20? 20. Precio de venta unitario 30 en la situación base. Ojo, el precio podría ser el mismo todos los periodos. No, aquí yo tengo todo idéntico. Y hacer distinto y usted parametriza, si en eso no hay problema. E ir copiando la fórmula, no los datos. Déjeme ver. Correcto, ahí está la situación base. Entonces, ingresos por venta, costo de las ventas, el margen bruto, que es la diferencia, la depreciación. Sabemos que es el valor de compra menos el valor residual dividido por la vida útil. Ahí está parametrizado, también lo pueden ir cambiando. Utilidad antes de impuestos, impuestos, el 27% está parametrizado respecto a la tasa impositiva. Después la utilidad de impuesto es una operación, la depreciación la reversamos y el valor residual lo leemos de la tabla ya, de la C4, los 300 pesos. Ahí está, listo. Evalúo la condición base y el VAN nos da positivo. ¿Qué inferirían respecto del proyecto? ¿Que es bueno o que es malo? Es bueno, Es porque bueno. el pan es positivo. Listo. Por lo tanto, dada el constructo de la información, si el precio de venta unitario sube, en vez de 30 pesos, que es lo que tengo ahí, lo subo a 35, es decir, si hay un alza de un 17% en el precio de venta, el proyecto se va a tornar mejor o peor. Mejor. Mejor. Y ahí lo tengo. Si se fija, el VAN ahora sería 4.026. Por lo tanto, si el precio es 35, el VAN es 4.026. ¿Me siguen? Sí, profe. ¿Cuándo es crítico? Cuando el precio de venta baje. Entonces trato de leer a cuánto podría bajar el precio. Aquí bajo el precio de 30 a 25, es decir, lo bajo en un 17%. Por la situación original, que era el proyecto base. Se observan, si el precio es 25, el VAN cae a 1.396. ¿Me siguen? Sí. Ahí, listo. El proyecto sigue siendo bueno. Por lo tanto, ni un problema. Sigo tentando. 20. A un precio de 20, 81. El proyecto sigue siendo bueno. ¿Me va siguiendo? Sí, profe. Después, a un precio de 19, ¿qué pasaría con el proyecto? Menos 182. Se convertiría en malo. Eso significa que el precio podría caer un 37% aproximadamente, el proyecto se tornaría mal. Entonces, si usted quiere, puede seguir iterando hasta encontrar un valor medianamente exacto. La otra es que lo vea gráficamente. Entonces, ¿qué es lo que hago finalmente? Grafico. Precio de venta versus VAN. Y ahí, si se dan cuenta, el precio en el límite, y pensando en números enteros, a lo menos tendría que ser de 20 para que el proyecto siga siendo bueno. ¿Entiende? Sí, profe. Después, ¿qué veo? Bueno, otra de las variables cruciales para mi caso fue el costo variable unitario. Si el costo variable unitario, dada la situación original, era 25. ¿Esa es la situación base? No. El precio de venta era 30. Esa es la situación base. La situación base, el costo variable unitario es 14. El costo variable unitario disminuye, el proyecto se tornaría mejor o peor.
Mejor. Mejor. Entonces no es tan preocupante, pero hago una iteración. El precio en vez de 14 fuese 12, el VAN sube a 3.237. Y baja a 12, es decir, un 14% el precio, perdón, el costo variable, el VAN es 3.237. ¿Cuándo es crítico? Cuando el costo variable suba. Entonces empiezo a tentar ahora jugando con el costo variable. Voy viendo, si el costo en vez de 14 fuese 18, el VAN sería 1.600. Si el costo variable unitario fuese 20, 600. El costo variable unitario fuese 25, menos 182. Entonces, análogo a lo anterior, usted aquí puede ver, ir viendo, perdón, qué es lo que pasaría si el costo variable fuese 24, por ejemplo. El VAN es 81. Por lo tanto, usted sabe que tiene que ser 23,6 más o menos. ¿No? 4 dije. Positivo. 23 va 20. ¿Cómo? Tiene que ir aumentando el costo, pues, profe. ¿Y qué para que estoy vaya haciendo? bien. A ver, me Lo está, perdí. ¿Qué estoy haciendo? lo Ah, está reduciendo. lo estoy reduciendo, tiene razón. 24. 24,6, quise decir. Ahí sí. Seguramente aquí me quedo con muchos decimales. Ah, le puse 24,6. 24,6 negativo. 24,3. Ahí. Lo máximo que puedo aumentar el costo variable hasta APP 24,3 pesos por unidad. Y así. Después, ¿qué hago? Tiento respecto a otra variable que yo considere como crucial. ¿Cuál? La cantidad vendida. Si la cantidad vendida aumenta, el proyecto mejora, no es crítico. Ahí, de 150 aumenté la cantidad a 160, van mejora. En vez de vender 150 unidades, la cantidad vendida 160, El costo, profe, 260, el costo tiene que volverlo a la base. sí, lo ponemos al tiro. El VAN del proyecto mejoraría a 1.291, es decir, 1.991. Ahí. Después, ¿cuándo es crítico? Cuando la cantidad vendida baje. Entonces empiezo a jugar ahora con la cantidad vendida. La empiezo a disminuir. Y ahí nos damos cuenta que la cantidad vendida tiene que ser menor que 70, pero mayor que 40. Ejemplo, 50. 50 es negativa. 52. 54. 53. No, 53. No, 54, pensando en números enteros, 54. Es lo mínimo que podríamos tener, lo que tendríamos que vender a efecto de que el proyecto siga siendo conveniente. Y eso significaría más o menos que puede disminuir casi un 60% la cantidad y el proyecto seguiría siendo bueno. ¿Entiendo, no? Todo proyecto, incluido que varios alumnos algunas veces hacen tesis, debieran terminar y concluir con un análisis de sensibilidad, que es lo que estamos mostrando. ¿Hay dudas? Niños, ¿hay dudas? No, profe, claro, por lo menos para mí. Bueno, y este concepto lo tienen. Lo mismo con la tasa mínima atractiva de retorno. Pero para encontrar la tasa, aquí, como si observan, se trata de un proyecto bien comportado. Bastaría calcular la TIR. Como un proyecto bien comportado, la TIR tiene interpretación y basta que encontremos la TIR.
Pero esa es la idea, jugar con las variables cruciales. Bien, ¿hay dudas? No, profe. Lo último que tiene que ver con lo que me preguntó el Kevin Jara respecto al material, les voy a subir este material. De hecho, creo que lo tiene, arriba. Que sí está en la unidad 8. Aquí tiene que leer estas 4 laminitas, con 4 laminitas que le voy a dar a leer, pero yo le voy a explicar qué es lo que pasa. Aquí viene, a ver, ¿dónde tengo un espacio? Aquí. ¿Se acuerdan? Y que tiene que ver con lo que tuvieron que hacer en la prueba. En la prueba ustedes calcularon esto. ¿Se acuerdan o no? Sí, profe. ¿Qué es lo que hacemos nosotros desde la óptica económica? Lo que hicimos. Verificábamos que se cumpliera esta identidad. ¿Y cómo lo hicimos? Calculando el VAN a la tasa mínima atractiva de retorno. ¿Ya? Esto es desde la óptica económica, que es lo importante, ¿eh? No obstante, en la práctica, afuera, en la calle, para determinar la TMAR se ocupa en general el método KPM. ¿Y qué es lo que trata de determinar el método KPM? Justamente la tasa mínima atractiva de retorno. ¿Y cómo se calcula? De la siguiente manera. Esa R sub K, la tasa de rentabilidad del capitalista, del dueño, del propietario de la empresa, es igual a la tasa libre de riesgo más beta, factor de la rentabilidad del mercado financiero, menos la tasa libre de riesgo. Así se hace en la práctica para determinar la TMAR. En el común de los casos, esto desde la óptica financiera. Y luego se calcula el WACC, que es el costo capital promedio ponderado. Cuando usted evalúa el proyecto financiado. El WACC, la tasa, una tasa también, que es el WACC, es igual a RK por la relación capital más deuda, capital propio más deuda, más la tasa de la deuda, RD, la tasa de la deuda, factor de 1 menos la tasa impositiva, la tasa de impuestos, por la relación deuda-activo, es decir, deuda partido por capital más deuda. ¿Y qué es lo que hace la gente desde la óptica financiera? Lo que nosotros hemos visto como proyecto financiado, me están siguiendo, ¿no? Con el WACC se evalúa el proyecto puro.
y con el KPM o R sub K se evalúa el proyecto financiado. Por lo tanto, en este caso, cuando usted evalúa desde la óptica financiera, esto, voy a cambiar el color del lápiz, no se le va a cumplir. Porque va a evaluar a tasas distintas. Y en general, que esto tiene que ver con lo que han visto en contabilidad, no me quedo. Y en general tiene que cumplirse que R sub K sea mayor que el WACC. Es decir, el KPM es mayor que el WACC. Pero ahí hay una concepción errónea desde la óptica económica. Ojo, esto que se hace en la práctica tiene un supuesto que es erróneo según lo conceptual. Pero se hace, y así se hace en el mundo de afuera. ¿Por qué? Porque el proyecto puro se evalúa al costo capital promedio ponderado. Y la concepción de proyecto puro, la concepción en qué consiste el proyecto puro, es que se cuenta con el financiamiento y la empresa o el inversionista tienen el capital requerido. Por lo tanto, se evalúa, se debiese evaluar desde la óptica del rendimiento que exige el inversionista y no el costo capital promedio ponderado. ¿Se acuerdan de contabilidad ustedes? Nunca olviden que se cumple una identidad. Los activos son igual a los pasivos más el capital, ¿se acuerdan o no? Sí, profe. Si aquí aplicamos tasas, lo que ocurre es que ¿quiénes corren un mayor riesgo en una empresa? ¿Los dueños o los acreedores? Los acreedores de No, que la empresa. Ah, ya, no, bueno. pero No, que si la empresa quiebra, ¿a quién le van a pagar primero? ¿A los bancos o a ti como dueño? a los bancos. A los bancos. Ah, Por lo sí, tanto, solo si hay un excedente de capital se te va a devolver una plata. ¿Me entiendo, no? sí, Ergo, sí. ¿quiénes están corriendo un mayor riesgo de insolvencia o de no pago, si usted quiere? Que no les devuelvan las lucas. ¿El banco o usted? El dueño. El dueño. Por lo tanto, debiera cumplirse esto. Que el R sub K sea mayor que el WACC. Porque en este WACC está el costo capital promedio ponderado. Se concibe tanto según la proporción que sea de capital y la proporción que sea de deuda. Una empresa puede tener un 60% capital propio y un 30% capital prestado. Como en general, además, el RK es mayor que la tasa de la deuda, lo que ocurre es que el RWACC termina siendo una tasa subsidiada. Entonces ahí hay un error conceptual que cometen los financistas, pero no importa. Así se hace en la práctica. Punto. ¿Hay duda? Ahí hay un pequeño ejemplo después para que lo miren. ¿Hay dudas? Entonces, lo primero que usted tiene que hacer cuando evalúa un proyecto es, independiente cuál sea la tasa, a cualquier número, a cualquier tasa, es verificar la ecuación de balance. Ahora, muchas veces también, yo creo que les va a ocurrir durante su vida laboral y profesional, van a trabajar en una empresa, van a estar evaluando algún proyecto, y a pesar de todo esto, que es una teoría financiera, esta teoría la proveen las finanzas, el dueño del negocio, o ustedes mismos, les va a decir, o les van a decir, o ustedes van a asumir, que no se meten en el negocio si no les da una rentabilidad del 18% anual. Y ahí no hay ninguna teoría que lo sustente.
Esas son solo sus expectativas. Usted quiere ganar un 18%. ¿Qué tiene que hacer en ese caso? Evaluar el proyecto al 18%. Punto. A pesar de que si usted le metiera la teoría financiera, le va a resultar hoy día, sobre todo, por ejemplo, que la rentabilidad que le debiera exigir al proyecto puede ser un 4%. Con los datos reales de Chile hoy día, cualquier negocio bien concebido, bien formulado al 4%, nos va a dar que es un buen negocio. Pero otras cosas con guitarra, que se metería en un negocio que con suerte le entrega un 4% retorno, quizás no. Entonces ahí, ¿qué es lo que va a hacer? Es evaluar a lo que usted quiere ganar. Y ¿hay dudas? ¿Hay dudas? No, profe. No, profe. Ahora si quiere, hasta aquí vamos a llegar nomás, no tiene sentido seguir. Hay otro ítem importante en los cuales se invierte, que eso ya lo han visto en capital de trabajo. El método que a mí me gusta que se ocupe para la determinación del capital de trabajo es el método del déficit acumulado máximo. Ahí van un par de láminas en los cuales se explica eso. Pero no tiene ni una gracia, una cuestión conceptual. No tiene ni una dificultad eso, ¿no? ¿Qué es lo que es el capital de trabajo? La cantidad de lucas que usted requiere para que la empresa pueda subsistir, mientras no sea autosuficiente. Bien, ahora, si quieren, quedamos con aquellos... Vamos a operar la grabación, eso sí. Que no puedo.